11:15 de la mañana, tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche, como desde hace creo que 9 años ya, Diego Stulberg. ¿Puede ser eso, 9 años? No, yo soy mucho más joven que eso. ¿Sos más joven que 9 años? Yo creo que sí. En breve vamos a estar presentando un compilado de las conversaciones que venimos teniendo, una elección de un corte que nos permite también diagnosticar algo de la época con respecto al consenso desarrollista, así que en breve estará el libro Ante la Máquina para poder compartir las entrevistas seleccionadas. ¿Lo vamos a presentar? Lo vamos a presentar el miércoles 2 de diciembre aquí en la Casa con Parlantes, en Lambaré 873. Linda fecha porque el resultado de la elección va a estar puesta, así que será una convocatoria al nosotros y nosotras para ver qué hacemos a partir de lo que ocurra. ¿Hay realidad más allá de las elecciones? Parece que sí, que hay realidad más allá de los discursos y parece que hay una realidad que no está en ninguno de los discursos ni de Macri ni de Scioli. Por eso hoy la invitación fue a María Medrano del grupo Yo No Fui y a Alejandra Rodríguez del Instituto de Investigación y Experimentación Política para poder poner el tema de la pedagogía de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres presas. La situación carcelaria es un tema del cual venimos hablando mucho en la tribu y que nadie ha dicho absolutamente nada en la campaña como algo a modificar, sino más bien cómo vamos a seguir llenando esos depósitos de gente que vos no querés ver más en la calle. Sí, yo, primera pregunta ya que le hago a las chicas agradeciéndoles que hayan venido, es la siguiente. En una reunión que habíamos varias personas, muchas chicas de Yo No Fui, alguien dijo, bueno, pero aproximadamente el 70% de las chicas que están en las cárceles federales son sin condena, y un porcentaje altísimo, tal vez incluso superior, son mujeres pobres, muchas de ellas vinculadas a la economía del muleo, de la economía narco. Entonces, esos números, pensarlos mínimamente, esos números, quiere decir que la justicia mete por decisión propia y arbitraria, sin sentencia, a mujeres pobres en las cárceles, en un 70, 80%, 60%, ahora las chicas nos darán los datos que tienen, y eso no se discute, eso no es una imagen fuertísima para pensar la sociedad que somos. No sé, ustedes que están como todo el tiempo con esto, ¿cómo reflexionar sobre el tipo de naturalización que se da sobre esta situación? Bueno, buen día a todos. Gracias por invitarnos a conversar sobre este tema. Y sí, digamos, el diagnóstico que vos tirás, Diego, es así. O sea, la verdad es que nosotros, los datos que tenemos son del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que son datos que también son levantados por el CELS. Y hay un porcentaje de más o menos 63% de mujeres que está privada de su libertad. 66, perdón. Sin condena firme. Lo que se supone es que, digamos, son hasta que la justicia no se expida, ellas son inocentes, pero sin embargo están privadas de su libertad. Y eso es un dato terrible, casi el 58% en el caso de los varones. Y algo impresionante también es que las mujeres, digamos, en muchos casos aparece como horizonte de inclusión la cárcel. O sea, muchas mujeres tienen por primera vez en su vida una experiencia con el mundo del trabajo, una experiencia con la salud pública, digamos, pero para vivir esa experiencia es necesario el encierro. O sea, como el encierro también en esta época aparece como un espacio de inclusión. Si nosotros no podemos poner una pregunta ahí, me parece que evidentemente no estamos pensando, digamos, no estamos pensando en serio la cárcel, ¿no? Que justamente es uno de los temas que conversamos, la necesidad de pensar hoy la cárcel más allá de la administración y la gestión. No hay mucha gente gestionando en la cárcel, administrando la cárcel, pero pocas personas en general en la sociedad y sobre todo en el poder político está pensando la cárcel en serio. O sea, y ahí vemos una necesidad enorme de justamente de construir nuevas imágenes, nuevos conceptos para pensar la cárcel después de Foucault, digamos, la cárcel no ya como una institución disciplinaria, sino justamente la cárcel como un reducto en el que se produce y reproduce crueldad. Uh-huh. Hay un tema interesante también en lo que decía Diego de la cantidad de mujeres que están por muleo, ¿no? Porque por un lado el sistema financiero necesita de las economías ilegales que en su último eslabón tienen el muleo y por otro lado obviamente es lo único que encarcela y castiga de toda esa cadena productiva necesaria para seguir reproduciendo el capital, digámoslo mal y pronto. ¿Cómo se habita esa tensión y cómo se charla, sobre todo, María, por ahí con las mujeres que atraviesan esa situación en los espacios de cooperativas, de talleres, de emprendimientos? Sí, además es no solamente muleo, sino también mucha, por ahí, venta, chiquitaje, ¿no? De kiosquito de droga. La verdad que la mayoría de las mujeres están por delitos menores. Muchas veces sucede también que las mujeres tienen condenas más largas por los mismos delitos que cometen varones, que tienen condenas más leves. Entonces hay como una
sensación también me parece como de abandono en todo sentido, ¿no? Porque digamos es como una injusticia que se duplica en el caso de las mujeres, ¿no? Yo lo que también veo, para sumar algunos datos, es que en el caso de las mujeres, que hay muchas mujeres que viven en unidades con sus niños, los arrestos, y que muchas no están condenadas todavía, que están con prisión preventiva, muchas de esas mujeres se les niega el arresto domiciliario justamente porque los jueces, el Poder Judicial, considera que su ámbito, digamos, de su vivienda es en una zona vulnerable, y entonces no es conveniente para un arresto domiciliario, no como si esa persona no sé de dónde saliera, ¿no? Pero me parece que bueno, que no es un dato menor para sumar, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? Cuando estábamos pensando qué título ponerle a esta conversación. Entonces decíamos, bueno, ni una menos, la pedagogía de la crueldad. Entonces ahora escuchando lo que dice Ale sobre el hecho de que el encierro puede ser pensado como inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos esta secuencia de lo que fue la campaña de Ni Una Menos? ¿Cómo les toca? ¿Cómo creen que dialoga con esta situación? Y esta idea de la pedagogía de la crueldad, que me imagino que no es solamente interna a la prisión, sino que de alguna manera marca un continuo dentro y fuera de la cárcel, ¿no? Por esto que estamos hablando incluso del tipo de economía que está ahí. ¿Cómo pensar esto? O sea, a mí lo que se me ocurre como mayor crueldad que una mujer, que una persona no quiera salir de la cárcel porque afuera no hay nada que la contenga, no hay nada digamos, no hay a dónde ir. Mayor crueldad que esa no hay, digo, más allá hasta del castigo físico, ¿no? Las personas quedan como sometidas a ese espacio, casi como deseándolo, pareciera, ¿no? Pero para mí eso es como un dato que además en Yo No Fui todo el tiempo se presenta. Todo el tiempo las chicas o chicas que salieron te llaman para decir que quieren volver a la cárcel, que cómo hacen, que cometen un delito chiquitito así y vuelven, pero que realmente el estar afuera se hace muy, 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 muy difícil, y además no hay, desde el encierro no hay horizonte posible. No se ve nada, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que esa es la peor crueldad que genera la cárcel, ¿no? Que genera el encierro. ¿De qué está hecha esa nada que manifiestan, María? O sea, ¿es una nada de falta de empleo, es una nada de violencias? ¿De qué está hecha? Sí, sobre todo es la nada de muchas veces de relaciones, vínculos afectivos afuera que puedan contenerlas, de trabajo, por supuesto. O sea, en general las personas que habitan las cárceles son gente que ya antes de entrar a la cárcel tenían como sus vidas bastante saqueadas y complicadas, entonces que después con antecedentes penales puedan conseguir un trabajo, puedan incluirse en el mundo laboral, es impensable. Por otro lado, la nada esa también es falta de posibilidades para todo, ¿no? Trabajo, salud. Sí, una cosa que tiene que ver incluso con esto que preguntaba también Diego sobre lo de Ni Una Menos. Una de las cosas que aparece generalmente, digamos, en el discurso sobre la cárcel es que la cárcel es una cosa homogénea, ¿no? Como que uno dice la cárcel y la persona presa y parece que es todo lo mismo. Entonces se vuelve importante y se vuelve, digamos, político poder discriminar que la cárcel, digamos, es una multiplicidad de cosas, que las personas que viven en la cárcel no son todas iguales, que no es lo mismo ser hombre y estar privado de tu libertad. No es lo mismo estar privado de tu libertad ahora que hace 10 años atrás, y no es lo mismo ser una mujer y estar privada de libertad. Eso por un lado. Entonces digo, en este momento, por eso incluso creo que pensamos el nombre de Ni Una Menos, porque nos parece importante visibilizar qué pasa con las mujeres que están privadas de su libertad. Un dato también que es para poner preguntas, es esta idea de que en realidad en la cárcel las mujeres, para poder acceder al trabajo, tienen que declararse condenadas voluntariamente. O sea, tienen que firmar un papel para autocondenarse, aunque no tengan, digamos, todavía un veredicto de la justicia. Pero es la única manera que pueden acceder a trabajar adentro de la cárcel. O sea,
dar su libertad a cambio de desburocratizar a la justicia también, de paso. Exactamente, porque en verdad el trabajo dentro del régimen penitenciario está incluido dentro del tratamiento, y solamente el tratamiento se piensa para aquellos que están condenados. Por lo tanto, si vos estás procesada, o sea, el 66% de la población total de las mujeres de las cárceles de las provincias de Buenos Aires, para poder acceder a trabajar en la privación de libertad, tienen que autocondenarse. Entonces digo, me parece que por eso vuelvo con esta idea de que es importante poner imágenes a esta crueldad, o sea, empezar a poner imágenes, a poner conceptos, y que la crueldad no quede como un concepto flotando en el aire, sino que efectivamente ver cómo, digamos, se dan en las vidas y en los cuerpos de estas mujeres esos pequeños mecanismos, digamos, a través de los cuales la crueldad se ejerce, digamos, y se reproduce. Cuando decimos pedagogía de la crueldad, también hablamos del lenguaje que se inscribe, ¿no?, para el resto de la sociedad, no únicamente para la mujer que está en la cárcel, sino de qué nos habla esa pedagogía de la crueldad a todos los que estamos en libertad también. Y de algún modo esto que comentás, sale con respecto a declararte culpable y acceder a los beneficios, también es un mensaje que me parece se inscribe muy fuerte afuera, con el hecho de realmente declarate barrilete que te va a ir mejor, digamos, ¿no? Declarate perdido, perdida, que te va a ir mejor porque el Estado va a empezar a reconocerte como víctima, digamos. Me parece que ahí también se inscribe una filosofía de vida que es tristísima también, ¿no? Sí, como incluso decía Diego al comienzo, me parece que justamente el tema de hoy de la cárcel es dejar de pensar la cárcel como una institución que se cierra sobre sí, sino pensar justamente este continuo entre el adentro y el afuera, pensar todo lo que circula entre el adentro y el afuera, incluso pensar el valor de la vida, porque digo, hoy morir en la cárcel importa tan poco como morir en un barrio pobre, digamos, que rodea la cárcel. Y eso lo decía el otro día un estudiante de sociología del CUSAM, que justamente, digamos, yo le preguntaba esto, como si él veía que había una relación entre el adentro y el afuera, y él me decía, y la relación que encuentro es esta, que un vecino mío muere en el barrio y es lo mismo que si muriera un compañero mío de una celda, porque la vida no importa. Entonces digo, cuando pensamos en esto de, bueno, cómo pensar la cárcel hoy, tiene que ver justamente con esta idea, dejar de pensar la cárcel como algo que se cierra sobre sí, pensar la cárcel no como una institución que disciplina, sino que produce crueldad, y pensar los cuerpos adentro de la cárcel no como cuerpos dóciles, ni como cuerpos residuales, digamos, atrapados en recipientes herméticos, como podría decir Bauman, digamos, hace unos años, sino justamente pensar que son cuerpos vitales, que son cuerpos que necesariamente se los inscribe dentro de una maquinaria, digamos, de valoración capitalista. O sea, como que no son cuerpos que están ahí desperdiciados, sino que justamente hay una maquinaria que los está haciendo producir a través, digamos, de esa crueldad. Sí, alguna vez estuvimos hablando con compañeros que trabajan la cuestión financiera, y ellos señalaban cómo la explotación financiera tiene por objetivo básicamente a la población pobre, a la cual el Estado no le garantiza ni siquiera el derecho a que los créditos no sean usurarios, ¿no? Es decir, se puede cobrar usura a justamente los sujetos que no tienen derechos. Acá estamos un poco contando lo mismo desde otro lugar, ¿no? O sea que es bastante impactante que en el momento en donde el discurso de la inclusión es tan fuerte y es un significante tan dominante y ha sido tan importante para describir lo que pasó en los últimos 10 años o 15 años, al mismo tiempo cuando uno mira de cerca el modo en que la sociedad se sigue dividiendo en términos patriarcales, clasistas, racistas, de una manera tan brutal como ahora estamos hablando, estas imágenes que todos tenemos no sean lo suficientemente contundentes para problematizar esa noción tan racista que a veces es el uso de la idea de inclusión, ¿no? Un poco como preguntarles un poco cómo sienten ustedes esta digamos así, este uso del discurso de la inclusión y también de los derechos humanos, cómo ha sido esta década convivir con esos discursos constatando este territorio tan crudo. Sí, bueno, me parece que que esa pregunta también se podría mirar a la luz de, no sé, María, si vos querés, dale, querés decir algo, a la luz de, bueno, de este horizonte al 22 de noviembre, ¿no? Como me parece que si hay una respuesta para eso es justamente poner una pregunta ahí, digamos, la respuesta tiene que ser una pregunta. ¿Cómo puede ser que después de 10, 12 años de inclusión a través del consumo y de restitución de derechos o de una política de derechos, digamos, el resultado sea elegir un gobierno de derecha o, digamos, elegir a Cambiemos? Me parece que justamente eso se vuelve como un fantasma sobre todos.
Y en el tema de la cárcel eso se ve con más crudeza, digamos. Lo que pasa es que también hay un muro, me parece, mediático, un muro de percepción sobre la cárcel que no permite que este tema sea puesto en la agenda política. Ahora lo vemos en el caso de los discursos, digamos, de campaña, que están, digamos, se habla de la cárcel en el sentido de la estereotipación más negativa sobre las personas que están ahí, y en una, digamos, con una intencionalidad marcadamente electoralista, pero que tiende justamente a reproducir esos estereotipos, pero no a pensar en esas vidas, no a pensar en esos cuerpos, en esas afectividades, en esas historias, no a pensar porque una mujer, como decía recién María, una compañera de Yo No Fui, que no quiere salir de la cárcel, que prefiere quedarse ahí porque encuentra más contención y, digamos, se siente más alojada subjetivamente, incluso simbólica y realmente, porque tiene una casa, tiene hamacas para que sus hijos jueguen, tiene una escuela, come todos los días, tiene un trabajo, tiene un salario. Entonces me parece que eso es una foto interesante para pensar el presente. También me parece que de todas formas toda esta energía irradiada de los derechos humanos a la cárcel no llegó tanto. Digamos, sí se notó que hubo unos mínimos cambios, no sé, con respecto a acceso a las organizaciones a entrar a la cárcel, por ejemplo, en ese sentido hubo más apertura, pero tampoco es que hubo cambios profundos, no hubo modificación del sistema penitenciario, no hubo una política que cuestionara o pensara el servicio penitenciario. Entonces, en ese sentido, lo que va a pasar, lo que está pasando ya hace un año, es que hay una retirada de cierta parte del Estado de las cárceles, y el servicio vuelve a tomar como una presencia y vuelve a tomar las riendas del control de la cárcel, y eso se está viendo ya hace un tiempo. El crimen de hoy es con María Medrano de Yo No Fui y con Alejandra Rodríguez del Instituto de Investigación y Experimentación Política. En un rato vamos a hablar de otras pedagogías de la crueldad hermanas, como por ejemplo el gatillo fácil en la calle. Esto ocurrió en La Boca en el día de ayer. A un pibe que está ahí laburando, acomodando autos, un policía metropolitano decidió que le podía pegar 3 tiros porque la discusión no daba para más, y también es un lenguaje que se inscribe a la vista de todo el mundo, que de algún modo pareciera como que quieren que se vea para hablar de lo que vendrá, de lo que está haciendo, pero también de lo que vendrá, porque en este momento no es menor que un policía dispare en plena tarde en La Boca delante de todos los vecinos a un pibe que está acomodando autos, ¿no? Sí, parece ser que es más fácil hablar de pibes, de presos, y no decir con todas letras qué se está haciendo en la Argentina con la pobreza, ¿no? O sea, no se quiere decir con todas letras que estos años se sigue reproduciendo una máquina de explotación brutal y de marginación brutal. Rita Segato puso ayer en su Facebook: el pueblo argentino no aprende a leer los rostros, no sabe leer caras, ¿no? Esto vale también para el tema electoral. Me quedaba pensando, escuchando a María y a Alejandra, que la última imagen fuerte que tuvimos sobre las cárceles es un poco lo que Foucault fue pensando, ¿no? Con Vigilar y Castigar. Pero hace unos años, como en el 2003, Ignacio Lecovitz hizo una intervención también muy fuerte hablando de las instituciones galpones, ¿no? Que ya no disciplinan, sino que quedan vacías. Yo creo que ahora con Yo No Fui tenemos una imagen completamente nueva, ¿no? Porque ese espacio no está vacío, y no es un espacio de disciplina, es un espacio más de gestión de esta pedagogía de la crueldad, que es una pedagogía para el capital. Cómo se enseña, cómo se le marca a la gente en el cuerpo, cómo se marca en el tiempo, cómo se lo marca en su falta de horizontes, cómo se la devalúa, cómo se la degrada para el trabajo barato. No es un problema solamente, como se diría, de los delincuentes, para usar el lenguaje que usa hoy la política argentina. Es un problema de cómo se construyen lazos sociales y cuerpos para la muerte. No poder poner esto en discusión en el momento en que la sociedad se revisa a sí mismo es un dato extraordinariamente grave del presente. Agradecemos a Mariela, que es docente de colegios secundarios, y agradece la publicación de la revista de Yo No Fui. Dice que pudo trabajar en la escuela la problemática de las mujeres madres que están detenidas. Gracias, Mariela, te agradecemos muchísimo. Y qué bueno. También que, y nos enorgullece que pueda circular todo ese material que también se ha presentado aquí en la radio, que lo pueden conseguir por acá también. Alejandra, María, muchas gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación. 11:34, la mar sigue hasta las 12.